La gracia, la misericordia y la paz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté en cada uno de ustedes, amados hermanos. Este es su programa Mundo Cristiano, transmitido de lunes a viernes por la 105.5 FM Radio Ven, aquí en la ciudad de La Romana, a la 1:30 de la tarde. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y desde la semana pasada venimos trayendo un tema muy interesante sobre historia, la historia de nuestra República Dominicana, y esto es a la luz de la palabra de Dios. Con nosotros está Guarionex, que estuvo la semana pasada, y también Lisette, su esposa. Así que vamos a comenzar donde nos quedamos la semana pasada. Hablábamos, si mal no recuerdo, hablábamos de el descubrimiento de América, de por qué Dios tiene todo bajo control, de cómo sucedieron las cosas hasta que llega a todo armarse en España para que Colón venga aquí. Así es. Y esto ha sido una bendición porque ahí es donde se gesta el inicio de lo que somos hoy nosotros como nación. Háblame un poquito de eso, Guarionex. Sí, así es. Todo lo que es agradeciéndote una vez más, ¿verdad?, por la gentileza de recibirnos. Estábamos hablando acerca de cómo Dios, la Biblia, juegan un papel preponderante en todo lo que fue la concepción del viaje de Colón. Estábamos hablando acerca de cómo en ese momento España estaba siendo abatida por lo que es la crisis económica que fue producto de las guerras y tantas guerras que libraba. Hay que recordar que en ese tiempo España libraba guerras con los turcos por Constantinopla. Cuando hablamos de turcos por Constantinopla tenemos que recordarnos del Imperio Otomano, específicamente de eso se está hablando, que había perdido territorios y que estaba tratando de reconquistarlo como el territorio de Granada. Y de hecho, desde el año 1200, siglo XIII, siglo XIV, el Imperio Otomano venía avanzando. De una manera vertiginosamente. Claro, peleando con la Iglesia Católica y peleando con los aliados de la Iglesia Católica, como era España. Por eso, por el control sobre todo de las Tierras Santas, y ahí es donde entra el tema de las famosas cruzadas. Desde hacían más de 200 años se venía peleando para eso. establecer el Islam. Exactamente. Y hacer de pueblos cristianos pueblos islámicos, o convertir al Islam a los cristianos. Exacto. Entonces, esto hace que en este momento esa España también tenga el deseo de comenzar a buscar salvoconductos para mejorar esa carga tributaria que tenía en el pueblo y la crisis financiera que venía teniendo el reino. Hay un personaje importantísimo que va a hacer la diferencia en todo lo que es ese viaje de Colón, porque Colón ya había tenido un fracaso presentando el viaje, intentando presentarlo en Francia, en varios países, inclusive Portugal, pero sin éxito. Sin éxito. Exactamente, pero cuando ya Colón conoce este personaje que va a ser un judío, Don Luis de Santangel, que es un judío, que es en ese momento el tesorero, el hombre de confianza del rey Fernando. Él le plantea lo que quiere hacer, que es buscar una solución de llegar a las Indias más rápidamente para buscar especies, porque el paso por Constantinopla, el estrecho para navegar por ahí, estaba totalmente cerrado. Bloqueado. Entonces, sí. ¿qué sucede? Ahí es donde Luis de Santangel comienza a hablar con Colón y a decirle que le puede permitir el acceso a la reina para que él pueda llevar a cabo todo el plan, todo el proyecto. El proyecto de Colón necesitaba recursos, porque había que buscar naves, había que buscar hombres y todo lo demás. Colón lo logra, pero nadie o muy pocos historiadores conocen esta agenda oculta que tiene este personaje, que va a poner su dinero. Va a poner su dinero para que unos 1.500.000 maravedíes va a poner de su dinero para que se pueda llevar a cabo este viaje. Entonces, este judío lo que está buscando es que
dentro de esos barcos que Colón luego se van a convertir en las carabelas, que van a venir a América, vengan o se vayan judíos que estaban siendo perseguidos ya porque habían sido acusados de provocar la desgracia que le sobrevino a España después de la llegada de la pandemia de la fiebre amarilla o la peste bubónica, la peste negra. Es decir, lo que tú me estás diciendo es que en los barcos, la Pinta, la Santa María y la Niña venían llenos de judíos que habían que hacían las veces de marineros. Ok, que hacían las veces de marineros y de españoles que habían sido sacados de las cárceles para ese fin. Exactamente, porque cuando ya Colón comienza a pedir, ¿verdad? A tener sus requerimientos para el viaje, una de las cosas que se necesitaban eran las embarcaciones, dinero, ¿verdad? Para poder hacer todo, comprar todo lo que, los pertrechos, todo lo que necesitaban para el viaje. Eso está muy interesante. Necesitaba tripulación, hombres expertos en navegación, y necesitaba marineros. Entonces, la reina en primera instancia no estaba muy de acuerdo con el viaje, pero cuando le hablaron de que era posible que encontraran tierra, si esa tierra tuviera riqueza, eso le abrió los ojos a mucha gente, y entonces, inclusive, este hombre se presta para financiar el viaje. Y la reina dice, ok, no hay dinero en España, ¿cómo te doy 1.500.000 maravedíes? Bueno, me lo va a dar don Luis de Santangel. Ok, no tengo hombres, ¿cómo te voy a dar hombres nobles para que se vayan contigo por ahí? Cuando en ese tiempo todavía el mundo, la gente creía que la tierra era plana y cuadrada y que si llegaban al horizonte ahí es donde estaba el problema. Sí. Entonces ella no creía mucho en el viaje, pero como era el hombre de confianza y como era él que iba a poner el dinero y como no eran personas de bien que se le iban a entregar a Colón, entre comillas, sino los reos a muerte, bueno, pues era muy bajo el costo. Hubo alguien que me dijo, que estás hablando de eso, hubo alguien que me dijo, la reina estaba cansada porque no fue la primera vez que Colón fue con su empresa. Colón fue varias veces con la empresa donde los reyes católicos y lo rechazaron. Y fue a Francia a presentarlo y lo rechazaron. Entonces hubo alguien que en broma me dijo, ya la reina estaba harta de Colón y le dijo, mira, vamos a salir de este tipo, vamos a llenarle los barcos de presos y vamos a mandarlo por ahí que cuando lleguen al borde se caigan y se maten todos. Tremendo. Mire, pastor, una de las cosas más increíbles de esto es que hay mucha gente que desconoce, señores, qué tanto judío, qué tanto el pueblo de Israel tuvo que ver con la colonización de América y con el descubrimiento de América como tal. Yo no sé si ustedes sabían, pero se lo dejo aquí como un detallito muy, muy, muy importante, una perla, que las 3 embarcaciones eran propiedades de judíos. Oh. Tanto la Niña como la Pinta como la Santa María, y yo tengo los nombres acá. La Niña era propiedad de Alfonso Niño, que era un judío muy conocido. También la Pinta o Pintá, ¿verdad?, de Gómez Rascón y Cristóbal Quintero. Es cierto que era un barco viejo que ellos lo pintaron y se lo entregaron. Por eso se llamaba la Pintá, realmente era su nombre, Pintá. Okay. Porque usted sabe que en esa región de España los moradores en su lengua usaban acortar las palabras. Okay. Entonces realmente ellos querían decir la pintada y decían la Pintá. Luego eso Pintá terminó siendo Pinta para nuestro idioma castellano. Entonces, ¿qué sucede? Esta embarcación sí estaba reparada, pero se pasó como una embarcación nueva. Okay. Pero estaba reparada. Entonces, la Santa María era de Juan de la Cosa, que era un judío muy conocido de una familia judía llamada los Medinaceli, que se convirtieron de manera, vamos a decirlo así, para evitar la muerte. Se convirtieron al catolicismo, porque una de las formas de escapar del Tribunal de la Santa Inquisición era convertirse. Entonces muchos de ellos lo hicieron de manera para usar eso como un salvoconducto, no porque realmente sintieran eso en su corazón, aunque otros sí se convirtieron realmente, se convirtieron en cristianos. Pero muchos de estos judíos van a venir con Colón, inclusive ahí Rodrigo de Escobedo, que era el escribano de a bordo, o sea, el hombre que escribía todos los pormenores del viaje, era
judío. Era judío. Entonces, todos ellos, aquí también, y aquí termino con esta parte, para introducirnos ya de plano en Duarte, ¿verdad? Dice que Dios permite esto para salvar a los judíos y traernos el cromosoma judío, el ADN nuestro, que luego va a ser constituido por varios ADN más. Entonces vino a mestizar. El primero que mestiza de todos los que vienen con Colón es Miguel Díaz de Auch, otro judío, con una taína. Y nace entonces un judío, un niño, ¿verdad?, indígena, descendiente de un judío español, y ese niño se va a llamar Miguelico, que fue un judío que inclusive aprendió a leer y hablar español y heredó de su padre 200,000 maravedíes. Espera, vamos por parte ahora. Vamos como Jack el Destripador. Vamos por parte. Lo que tú me estás diciendo es que por las venas de los dominicanos también corre la sangre israelita. Exactamente, eso es lo que quería decir desde la primera entrevista. Esto se pone interesante. Nosotros no solamente somos, yo decía hace un tiempo, no sé si han escuchado eso en otra boca, yo decía desde ese tiempo, nosotros somos un segundo Israel en la tierra, porque tenemos un pacto con Dios, una liberación hecha por Dios, fuimos creados por y en el nombre de Dios, con un nombre de Dios, porque cuando usted busca el significado, que vamos a ir más adelante a saber lo que significa la palabra dominicana y dominicano, entonces, además de esto, en la misma sangre nuestra corre ese ADN de los judíos que vinieron con Colón. Entonces, lo somos por cultura, por historia y por genética. Wow. Esto está increíble, amados. Wow. Bueno, vamos a entrar con Duarte. Ok. Bueno, para hacer el switch, ¿verdad?, hacia Duarte, tenemos primeramente que hablar de un gobernador que llega aquí, que es quien va a sustituir a Colón, y el culpable de la zona colonial, ¿verdad?, que es el don Nicolás de Obando. Don Nicolás de Obando. Mira ahí donde salió tu ayuda. Sí, porque muchas veces Lisset está atenta. Si no, Lisset está ahí. Lo vi, como dice un amigo. Lo vi. Pues bien, este Nicolás de Obando es la persona que va a traer aquí a los primeros negros africanos. Vienen negros africanos del norte de África, vienen negros africanos que no conocen a Dios, no conocen el evangelio de Dios. Ellos solo saben de su cultura y su creencia del vudú, de sus dioses. Y entonces cuando son traídos en estos barcos ya tratados desde Portugal, que los portugueses, dicho sea de paso, son los primeros que hacen eso, de estar esclavizando y usando a los africanos como mano de obra, porque eran resistentes, piel morena, hombres bien de una corpulencia física, ¿verdad? Entonces, su resistencia permitía que tuvieran mayor rendimiento en las labores pesadas. Y que en principio solo se traían hombres, no se traían mujeres. No se traían Después, mujeres, exactamente, para poder dominar a los hombres, yo leí un libro que se llama Historia y Negritud, que hablaba sobre esto. De hecho nos lo dieron en antropología en la universidad. Hablaba sobre eso para poder hablar de la ideología psicológica del momento, por qué los negros se sublevan contra estos blancos europeos que lo quieren mantener subyugado. Y entonces es ahí donde, para poder calmar a esos negros que se habían sublevado por las montañas, traen mujeres para que ellos vuelvan a sus barracas. Exacto. En búsqueda de las mujeres. De las mujeres. Y entonces también porque tenían que hacer una vida en familia, ya que iban a ser esclavos y tenían que ser domesticados, o sea, tenían que estar, tener su familia. Porque eran negros salvajes. Eran negros que salvajes. Venían de África. Sí. Así es. Y muchos de ellos, cuando se sublevaban, que ya usted lo mencionó, bueno, yo vivo a casi apenas 20 minutos de uno de los lugares de América, que fue el primer lugar de América donde hubo levantamientos de negros, que es Nigua. Y en ese lugar habían esos negros cimarrones que se alzaron a las montañas
Y lo que los españoles de ese entonces le hacían a esa gente era algo indecible, eran torturas tremendas, desde cortarles y cenarles los genitales, la lengua, la nariz, sacarle los ojos. Entonces todo eso crea un odio en el negro africano, raíz de amargura, esclavo. Una forma de Claro. disciplinarte. Voy a disciplinar y la manera, bueno, no sé si alguno... Como para dar el ejemplo. Sí, no sé si alguno de ustedes vio una serie llamada Raíces, Sí. que fue bastante... Punta Quinte. De Punta Quinte, sí. Así es. Bastante gráfica, Así es. pero era una realidad. Eso era lo que vivían los negros en el momento. Así es, así es. claro, eso trae deseos de venganza, trae odio a su corazón. Y eso es lo que nos va a permitir llegar a Duarte. Este odio de los negros africanos que va a venir contra los españoles a causa de las heridas físicas, emocionales, morales, las vejaciones, la esclavitud, la opresión a que fueron sometidos ellos, eso lo hace a ellos jurar venganza. Y esa venganza y esa guerra, hacerla no desde el punto de vista bélico, porque no, las diferencias son abismales, no hay manera de hacerlo. Entonces la impotencia mezclada también con ese sentimiento, entonces es lo que da al traste con esta guerra espiritual, que es lo que nosotros venimos sosteniendo. Exacto. Va a venir una guerra espiritual contra el español, porque ellos piensan que lanzando esos conjuros y envenenando, yo lo digo así, o fomentando en la mente de sus hijos, para que ese odio sea el motor de esa liberación, ellos piensan que dejando ese legado en sus hijos, si ellos no lo logran, los hijos y las generaciones sí lo lograrán, y que los dioses del vudú le darán victoria y que harán que el destino de España sea paupérrimo, sea horrible, y que terminen siendo ellos los esclavos en lugar de los africanos. Mira, esto que están mencionando, Guarionex, es bastante... esto me trae, porque una persona que me preguntó por esto, me dijo, pero si la isla estaba llena de indígenas, ¿por qué se trajo negro? Entonces, aquí es donde viene la respuesta. El negro era más trabajador. Más resistente. Un negro hacía el trabajo de 5 indígenas. Así es. Recuerden que los indígenas, los taínos, no eran individuos de trabajo, dado al trabajo pesado, al trabajo brusco, pasaban el tiempo en juegos, vivían en comunidad, se divertían, jugaban pelota, hacían cerveza de maíz, Sí. el rito de la caoba y todo eso. Bien. El areíto. Cuando los españoles llegan y quieren subyugar a los indígenas, cabe mencionar que los indígenas se suicidaban. Sí, así es. Porque es que quitarle la libertad a alguien, estoy libre en mi tierra y viene alguien, me quita la tierra, me quita las mujeres, me viola las mujeres. Entonces, no eran guerreros, no eran hombres de guerra los taínos, eran hombres pacíficos. Eran pacíficos. Así Entonces, es. lo que hacían era, se suicidaban en masas. Sí, en los diarios de Colón resaltó eso de los indígenas, que eran hombres inclusive de paz, y que eran hombres que no eran personas muy, vamos a decirlo así, muy inocentes. Exacto. ¿Verdad? De maldad, que no había maldad en ellos, porque no eran dados a lo que hacían otras tribus, que era cazar a otros indígenas. Los caribes, por ejemplo. Lo hacían. Sí. Exacto. Inclusive el primer contacto que hay entre los españoles, bélico, entre españoles e indígenas, no fue entre taínos y españoles, sino entre unos caribes que estaban en Samaná. Exacto. O sea, para que ustedes entiendan que realmente los indígenas no fueron así. Sin embargo, esta no era la realidad de los africanos, que sí eran aguerridos. Y que esos africanos, luego ya cuando pasan algunos siglos, que vamos entrándonos ya al siglo XVIII específicamente, ¿verdad? Ya la isla de Santo Domingo no tiene el mismo valor que tenía hace siglos atrás, porque en ese momento el auge de la piratería hacía imposible prácticamente que salieran los barcos, ya con la nueva industria, que era la industria azucarera, que surge como resultado de la llegada del negro. Los famosos bucaneros y filibusteros. La invención del azúcar, Sí. que es una invención de 2 judíos, que no sé si usted lo sabía, pastor. Ah, no, pero eso sí Dos está bueno. judíos son los que Atención inventan la el romana. azúcar. Atención la romana. Y el
primer ingenio está en Jaina. Y el primer ingenio fue allá, pero yo sé por qué lo dice el pastor, porque aquí ese ingenio está activo, tan activo. No, claro, aquí San Pedro la de vida Macorís. azucarera aquí es una realidad. Sí, exacto. Ya prácticamente no, pero aquí sí. Entonces, es bueno que yo diga eso, pastor, porque hay que entender, señores, que hay cosas maravillosas en esta tierra. Aquí hay dos españoles que son los culpables, son judíos españoles. Y ellos fueron los que inventaron el azúcar. No tengo ahora mismo los nombres, pero si usted viene a la iglesia se va a dar cuenta, porque el pastor ya aquí lo sabe. Pero yo le prometo que le dejo dejar eso al pastor para que lo diga él. Pero los dos nombres de los españoles, es importante que se sepa que esos españoles o judíos españoles van a crear el azúcar caramelizando el guarapo de la caña. Esto va a ser aprobado por el rey Felipe III, el mismo rey que envió a Antonio Osorio aquí, para esas devastaciones de Osorio. Exacto. Que fueron provocadas no solamente por el auge de la piratería en la zona occidental de la isla, sino también por el tráfico, por el intercambio de Biblias protestantes que había, y porque esas Biblias estaban comenzando a llegar a manos de personas que vivían en la parte occidental de la isla. Una pregunta ahí. Ciertamente las devastaciones de Osorio formaron lo que es la división de República Dominicana y Haití el día de hoy. Bueno, pastor, lo que pasa es que vamos a decir que iniciaron eso. Lo iniciaron porque lo que pasa es que en ese tiempo Haití no existía. No, pero esa parte se desocupó. Pero esa es una de las razones por las que nace Haití. Okay. Porque la desocupación de esa parte occidental fue una acción totalmente perjudicial para España y una hazaña que realmente hasta el sol de hoy yo creo que España se está lamentando, porque ahí comienza el debacle del poder de España en la isla como tal. Sobre todo que era la parte tonta, más productiva, más maderera, esa parte occidental. Por ejemplo, como resultado de las devastaciones tenemos a la ciudad de Vallaguana, que fue, y la ciudad de Monteplata, que fue la mezcla de Vallajá y La Yaguana para Vallaguana, la mezcla de Montecristi y Puerto Plata para fundar a Monteplata. O sea, entonces, que todo eso, fíjense, la creación de esos pueblos es también un resultado de esa acción, pero esa acción que a su vez es un resultado de la intención que tiene el rey de no permitir que la Biblia protestante, o sea, mire cómo la Biblia es una influencia para que ocurra eso, y al mismo tiempo también para que ocurra esta creación de nuevos pueblos. Entonces ahí está la Biblia como uno de los, ¿verdad?, de los elementos que va a ocasionar esta situación. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque entonces los franceses que habían comprado la isla de la Tortuga tenían ya montada una logística, una vigilancia. Era un cuartel de tráfico la Tortuga. Exactamente, porque habían corsarios que eran pagados para que le hicieran daño a España, ya que ellos no entendían cómo se hacía el azúcar en ese momento. Entonces España tenía todo el monopolio de la industria y ellos querían averiguar eso y hacer que España cediera parte del territorio también. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, pero si tú desocupaste, invado, y ahí viene la invasión francesa. Toman esa parte de España, de la española, perdón, y entonces España ya se ve obligado a rendirse y a permitir esa población francesa ahí. Bueno, luego los franceses de tomar y crear a Saint-Domingue, entonces viene lo que es la revolución haitiana, porque los franceses maltrataron aún peor a los esclavos. Se dio un movimiento que los esclavos comenzaron a pasar hacia el lado francés, creyendo que los franceses lo iban a tratar mejor. Exacto. Y fue un error garrafal, porque fue peor. Entonces, ahí es donde viene entonces el hijo el esclavo hijo del amo, llamado Toussaint Louverture, que la palabra Louverture, miren cómo el nombre
tiene que ver con el destino profético de una persona. Louverture, que significa el que inicia, es el que va a iniciar la revuelta haitiana. Luego, con todas sus sombras y luces y con todas sus complejidades, van a ser el primer país negro de América. Van a venir entonces los haitianos. Esos haitianos que se van a traicionar entre ellos, que van a... Déjalo ahí, a hacer Guarionex. un pacto. Déjalo ahí, porque es que no vamos a poder terminar esta semana. Esto es tremendo. Tenemos, esto está, yo me lo estoy saboreando, lo estoy disfrutando. Mire, si usted quiere tener a Guarionex en su iglesia, dando este tipo de exposiciones para que conozcamos más nuestro país y nuestra iglesia, por favor, puede invitarlo. Danos tus contactos, por favor. Vamos a volver a dar los contactos. Me pueden llamar al 829-221-0080, 829-221-0080 en Facebook, Guarionex Liniel, en Twitter, Guarionex, @Guarionex Liniel. Perfecto, entonces cerramos aquí y la semana que viene nos vemos otra vez con este espacio. Dios le bendiga. Cuando se va